Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy está como invitado el presidente de la CTC, la central de trabajadores más antigua de Colombia, Miguel Morantes. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Aquí estamos listos para el debate que usted nos propone. Usted tiene algo muy importante dentro de la central, esa presencia femenina que usted mismo ha orientado. ¿A qué se debe ese tema? Bueno, sí, desde hace algún tiempo nos dimos a la tarea de hacer crecer el sector de la mujer en el sindicalismo, porque los antecedentes, por lo menos los que yo traía y los que todo el mundo sabe, son ciertos, es que la mujer es importante en todo grupo social, en toda organización. La presencia de la mujer es un ingrediente de dinamismo, de entusiasmo, de amor, de ternura. Y esto lo comprendimos muy bien en la CTC y ahí hemos impulsado ese trabajo, y la verdad es que hoy día hay un importante grupo de compañeras que nos acompañan en todas las actividades con mucha eficiencia y con mucho entusiasmo. Eso es importante para la CTC y vale la pena también agradecer, pues no solo a ellas por su trabajo importante y el apoyo que les han prestado a las líderes, sino también a los compañeros hombres que vieron y han apoyado con mucha fuerza la presencia de la mujer en la central, en las federaciones y en los sindicatos. Sí, eso se nota y eso tiene que ver con la etapa de Miguel Morantes en la CTC. Sí, hemos logrado algunos avances en estos últimos años, claro que sí. Presencia que incluso de la mujer que ha sido reconocida por la gente que viene a visitarnos. Sí, en los estatutos de la CTC se contempla que una mujer debe ser siempre vicepresidente. Una mujer debe ser vicepresidente, si no es presidente, ¿no? Si no es presidente. Y también la secretaria general, que fue la primera central que tuvo una mujer como secretaria general, que fue también con una propuesta pues, desde el sector masculino para que haya la equidad de género en la central. Pero no existe en la historia del sindicalismo colombiano, en la historia, una mujer como en la presidencia de una central obrera. No, hasta ahora no ha habido, pero seguramente con ese impulso que estamos dando, de pronto en el futuro la habrá, A aquí pesar, o en alguna otra central. a pesar de tener figuras descollantes como María Cano. En efecto, sí, María Cano fue una luchadora de los años 20 y parte de los años 30, que desafortunadamente no entró en el trabajo, el comité que se formó para conformar la CTC después de la masacre de las bananeras de hace 90 años, por algunas contradicciones ideológicas con nuestros compañeros. Entonces, algunos entraron a la CTC para conformarla en 1935, pero el grupo de María Cano quedó aislado. Todo lo contrario sucede en el Ministerio de Trabajo. Se ha contado con mujeres en ese ministerio. Caso de María Elena de Crobo, Sí. que recuerdo. ¿Qué otra recuerda usted? María Sol Navia, La actual. Maristela Sanín. María Estela Sanín también estuvo. Sí, claro que La sí. hermana de Noemí. Sí, luego ahora reciente, María Teresa Forero de Sade. María Teresa Forero de Sade también. Sí. Y la actual, Clara Pasada y ahora la autora Griselda Janet Restrepo. bueno, vamos al 1 de mayo. ¿Hay algo que celebrar este 1 de mayo? Bueno, no hay mucho que celebrar y más bien tenemos preocupaciones, enormes preocupaciones, porque, bueno, hay una campaña electoral que todavía no sabemos cómo finalmente finalice, qué sector va a estar en la presidencia, aunque ya el Congreso sabemos cómo está compuesto, pero en la presidencia aún sigue siendo un enigma y esperamos que salga lo mejor. Nosotros hemos dicho que necesitamos un presidente de Colombia que, por favor, preserve los acuerdos de paz, que la paz es lo que los colombianos hemos anhelado toda la vida, y entonces vale la pena que cualquier presidente que llegue debe preservar los acuerdos de paz y buscar la paz por todos los medios. Y de otra parte, también decimos que el presidente que llegue debe ponerse mano firme con todos los medios que tenga a su alcance para cortarle las alas a la corrupción.
Ese es el gran problema que tiene el país, Es el gran problema que tiene el país. por encima incluso del conflicto de orden público. Claro, la corrupción le quita mucho más dinero al pueblo colombiano que el que le quita el conflicto, mucho más. Es decir, la pobreza de Colombia, que es bastante alta todavía y que está difícil de que cumpla los objetivos del milenio del desarrollo sostenible, más bien desarrollo sostenible que sea al 2030, difícil de cumplir en cuanto a haber erradicado la pobreza extrema si la corrupción sigue en el estado en que está. ¿La CTC ya tomó partido? La CTC ha mantenido esa posición de que tenemos que ir por un candidato que haga esto, eso. pero las personas son libres de Plena escogerlo. libertad. Sí, no podemos señalar alguno porque seguramente no tiene razón de ser, porque allí la central tiene dentro de sus principios, es una central pluralista. Pluralista, pero de origen liberal. Bueno, la línea ideológica de la central es la socialdemocracia. La socialdemocracia. Y obviamente el liberalismo y algunos otros movimientos se acercan a la socialdemocracia. Y en esa línea, y eso sería lo importante. ¿Y en esa línea no hay un candidato que se acerque más? Sí, los hay, claro que sí. Por ejemplo. Sí, hay candidatos. Bueno, ahí los han podido ver porque mencionarlo aquí es como si estuviera diciendo este es. Usted no quiere tomar partido ni quiere orientar a la... No puedo hacerlo porque nuestro reglamento y estatuto no nos lo permiten, no estoy autorizado, eso tiene que estar perfectamente autorizado por el comité ejecutivo para hacerlo. ¿Qué está pasando en el mundo laboral en este momento? Bueno, está ocurriendo que nos debatimos en el problema nuevamente del desempleo y del empleo informal, la tercerización especialmente. Es algo que es muy difícil de resolver también. No sé si la voluntad política no está bien clara, no han habido políticas públicas para eso, no existen. De hecho, no existen porque hubo un decreto que nos entorpeció la formalización. ¿Qué pasó con ese decreto? El 583, que ya fue derogado, ¿no? Y fue cambiado por otro. Bueno, fue derogado. Estamos esperando a ver de qué manera resolvemos eso, pero nosotros sí queremos que haya una política pública bien definida del nuevo gobierno para ponerle fin a la tercerización. Eso no le sirve al país. Es posible que le sirva a algún empresario o algún otro para ganar más plata, pero si ellos formalizan el empleo, no van a perder, van a ganar. Y vamos a ganar todos, ¿no? Gana el país. Un país no es rico porque hay un grupito pequeño de muchos ricos, con mucha riqueza. Un país es rico es porque toda la población tiene cómo vivir dignamente. Ese es el país rico. Eso es lo que tenemos en este momento sobre la mesa. Trabajo sin derechos. A usted lo contrata, dice, por prestación de servicios. Sí, tercerizado. Un tercero es el que lo presta para que trabaje aquí. Y allá el tercerizador generalmente lo explota, le quita dinero, o no le paga, o le paga muy poco, mucho menos de lo que ese tercerizador le cobra a la empresa porque él lo mande a su empresa, a su fábrica. Eso es un retroceso en la historia laboral de Colombia. Es un retroceso, sí, claro, es un retroceso porque los años 30, años 20, 30, 40, fue donde se lograron las normas que hoy día están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo y que se desprendieron de la Ley Sexta de 1945. Estamos hablando de la administración López Pumarejo. De López Pumarejo y en concertación con la CTC, que era la única central de ese momento, y el ministro de Trabajo, Blas Herrera Anzoátegui. Era el ministro de Trabajo, bueno, y algunos otros ministros que se me escapan aquí en ese momento, pero con quienes organizaron la Ley Sexta de 1945, que fijó las pautas para el Código Sustantivo del Trabajo de 1950. ¿Cuál ha sido el gobierno que mejor ha tratado a los trabajadores en la historia reciente del país? Bueno, que mejor lo haya tratado, bueno, es difícil decir porque no ha habido un buen trato para los trabajadores en los últimos tiempos, no. Podemos decir que desde hace
desde hace más o menos 50 años los trabajadores no logramos ningún avance laboral. No me diga. No, hemos tenido logros. ¿50 años? Sí, más o menos, desde 1965, que fue el decreto 2351 de 1965. 65 estamos hablando del gobierno de Guillermo León Valencia. Guillermo León Valencia. No me diga. Entonces usted, ni Carlos Lleras Restrepo, ni gobiernos. Sí, no, ahí no hubo avances, no. En el de Lleras Restrepo se criticó mucho la reforma administrativa que le restó derechos, especialmente a los trabajadores estatales, a los trabajadores oficiales y a los empleados públicos, aunque reglamentó algunas cosas y algunas prestaciones sociales, de todas maneras causó menoscabo. Y en el sector privado no hubo ningún avance. Pero hay otra contradicción. Una serie de líderes sindicales han ocupado el cargo del ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, en efecto, varios compañeros han estado allí y han hecho, generalmente han hecho presencia y han manifestado su intención de contribuir. Pero como ellos se deben a una política de un gobierno determinado, ¿no? Son distintos gobiernos, ha estado distinto ministro. Entonces el gobierno es el que impone la política. El ministro de Trabajo solamente debe seguir esa política y aquí buscar hacer como algunos arreglitos pequeños, pero no reformas de fondo a favor de la clase trabajadora, sino de pronto algún tratamiento más blando con los trabajadores, pero nunca ninguna medida especial a favor de los trabajadores. No ha quedado ninguna que yo me acuerde. O sea que queda como conclusión, a pesar de la presencia de líderes sindicales en el Ministerio de Trabajo, no se ha logrado concretar las grandes reformas laborales que necesita este país. Así es, sí, así es, y no lo decimos porque de pronto alguno de nosotros, de nuestra central, ahí estado. Nosotros nunca hemos estado aspirando a hacerlo porque consideramos que no, que a cualquiera que llegue, por bien intencionado que vaya, por bueno que sea, no va a poder hacerlo por lo que ya les dije. La línea política del gobierno que lo nombró es la que va a prevalecer y el ministro se queda sin hacer una cosa importante para los trabajadores. Un tema para cerrar, pensiones. ¿Se viene una reforma pensional, sí o sí? Todo el mundo está diciendo que hay que hacerla. Todos los candidatos, sin excepción, están diciendo que hay que hacerla. Algunos dicen que así, otros que así y otros que allí. Algunos inclusive dicen que va a ser de una manera para no causar alarmas, de una manera como diríamos, muy adecuada para evitar problemas de los ya pensionados o para evitarle problemas a los que se van a pensionar o para evitarle problemas a las futuras generaciones. Pero lo que aconsejan las organizaciones que asesoran a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones, lo que pretenden es prácticamente desaparecer las pensiones tal como hoy día las conocemos y crear otro tipo de cosas que se asemejen a una pensión, pero que no lo son. Por ejemplo. Por ejemplo, que subir la edad de pensión, la edad, empezando por ahí, que es casi, y el tiempo y las semanas. Y las semanas, que eso ya es de por sí gravísimo. Muy grave ambas cosas. Y la otra es subirle la cotización, la otra es subirle las condiciones para ser pensionado, otras condiciones para ser pensionado, y luego disminuir los beneficios, cuando logra la pensión, los beneficios que tiene el pensionado. Es decir, disminuir el monto de la pensión. Terrible. Y bajar el porcentaje con el cual hacen el promedio de la suma que va a recibir. Y hablan de otras cosas aún más graves, por ejemplo, que no haya piso para la pensión, sino una suma por allá irrisoria que podría estar hasta por debajo de la línea de pobreza. Peor no puede ser la gráfica. Peor sí, no puede ser la gráfica. Es lo que están proponiendo. Obviamente habrá que dar el debate. Nosotros no estamos proponiendo que haya reforma pensional. Es decir, si la hay, si pusiéramos son algunas cosas que no es una reforma, sino algunos arreglos a lo que existe. Por ejemplo, que cuando sube el salario mínimo, a los pensionados, a todos los pensionados les suba también el salario mínimo, es decir, el mismo porcentaje del salario mínimo, pero actualmente no es. Solamente sube lo de la inflación, que generalmente está más abajo.
Este año fue 2 puntos más arriba del salario, de la inflación, el salario mínimo. Entonces, los de salario mínimo reciben X dinero, pero los pensionados solamente recibieron el 4%. Miguel Morantes, hoy en el gran debate con Adolfo, el panorama desolador y los gobiernos, no hablo de este en particular, tienen esa costumbre de arreglar todo con el sacrificio de la clase trabajadora. Aquí hay una fórmula muy sencilla: enfrentar la corrupción. Si enfrentamos la corrupción de una manera decidida, no necesitamos hacer ni reformas tributarias, ni reformas pensionales, etcétera, etcétera. Y la reforma pensional tiene también que ver con la calidad y el empleo. Si generamos más empleo, no tenemos ese desequilibrio que hoy aparece sobre la mesa. Así de sencillo. Miguel Morantes, feliz día del trabajo. Y un saludo a toda la gente de la CTC y a todos los trabajadores colombianos. Muchas gracias, Adolfo. Lo transmitiremos y lo transmitiremos en la plaza pública mañana, 1 de mayo, en todas las capitales y ciudades principales, pueblos, localidades donde hay trabajadores aglutinados. Estaremos marchando en las calles como Día Internacional del Trabajo, recordando a los mártires de Chicago de aquel 1 de mayo de 1886, y estaremos buscando que la paz en Colombia sea un hecho, y también estaremos buscando que quien nos gobierne en el futuro acabe con la corrupción, que es la que empobrece de manera definitiva a la población colombiana. En el 86 se luchó por 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Y hoy en el 2018 todavía no se cumple. ¿Qué? No se cumple, y no falta quien diga que hay que subir las horas de trabajo, ¿no? Sí. Gracias, Miguel Morantes, y de nuevo felicitaciones. Es una contradicción. Muy amable. Okay.